Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla del borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe la semilla en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy tenemos la explicación de la parábola del sembrador, que se había proclamado según San Mateo hace 2 días atrás, el día miércoles, comenzando el capítulo 13 de San Mateo. Y esta explicación que da Jesús es muy clara y tal vez podríamos solamente aplicarla a los días de hoy, que pueda ayudar. Primero, el Señor dice que Dios es el sembrador. El campo en el que siembra su semilla es el mundo completo. Y que Dios es tan bondadoso que hace caer su semilla sobre buenos y malos, así como el sol brilla sobre justos e injustos, sobre aquellos que lo aman y aquellos que lo niegan, aquellos que son fieles y aquellos que lo traicionan. A Dios no le importa, Él entrega su bondad a todas las personas. El sol cae, la lluvia cae gratuitamente y la semilla de Dios, que es su palabra, también cae sobre todos los corazones. Solo así se explica por qué este sembrador siembra en caminos duros, siembra entre pedregales y entre espinas, porque un buen agricultor no haría eso, ¿no es cierto? Un buen agricultor prepararía la tierra primero y después siembra la semilla. Pero lo que quiere decir esta parábola es que Dios ve el mundo como es y cada uno elige lo que quiere ser. Ahí está la libertad del hombre. Si yo quiero, soy espina; si yo quiero, soy piedra; si yo quiero, soy un camino duro; pero si quiero, también soy una tierra llena de humus. El humus es la tierra buena, la tierra blandita, esa tierra negrita que es fértil para producir mucho fruto. Y el humus es una tierra orgánica que significa justamente lo que significa el hombre. Porque eso es muy interesante. La palabra hombre, omen, humanidad, lo humano, viene del humus. ¿Por qué? Porque Dios formó a Adán de la tierra, del humus. Eso es la cosa, ¿no? Entonces, nosotros venimos del polvo. Por eso es que Dios le dice a Adán, cuando peca, tú fuiste sacado de la tierra, del polvo, y al polvo volverás. Porque la muerte es una consecuencia del pecado del hombre. Apartarse de Dios significa conocer la muerte, porque Dios es la vida, así de simple. Si nos acercamos a la vida, nos llenamos de salud, de vida, de alegría, de paz. Le encontramos el sentido a la existencia. Pero si nos apartamos de Dios, todo pierde significado. Entonces, la humildad consiste precisamente en reconocer que venimos de la tierra, que somos sacados
de la nada, en primer lugar, porque todas las criaturas vienen de la nada, pero en segundo lugar Dios toma de la tierra, ¿no es cierto?, esta humanidad, la modela, sopla sobre ella, le infunde su espiritualidad, y entonces ahí estamos. Eso somos nosotros, criaturas de Dios. No somos Dios. Entonces, el hombre humilde, la mujer humilde, es aquel que reconoce que todo depende del Señor, que queremos ser de Dios, para Él, vivir en Él, y de otro modo la vida no tiene sentido. ¿Cuál es la otra posibilidad? Es cuando uno elige ser espina, piedra o tierra dura. Y eso significa ser soberbio, seguir el camino que propone Satanás ya desde antiguo a Eva. Mira, mejor come el fruto prohibido y serás una diosa. Y yo te mostraré el camino de la felicidad. ¿Cuál es el camino de la felicidad según Satanás? Eso lo dice claramente Mateo capítulo 4, cuando el demonio tienta a Jesús, se atreve a tentar al propio Hijo de Dios y le ofrece las tres grandes ilusiones que encandilan o hipnotizan al hombre pensando que ahí está la felicidad. Pero la felicidad no está ahí, eso es una ilusión. ¿Cuáles son estas tres grandes luces engañosas o espejismos que nos pone el diablo? Bueno, primero dice, la semilla cae en tierra dura. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es el hombre soberbio que quiere dominar a los demás, que utiliza su autoridad para servirse a sí mismo y no para servir a la comunidad, no para servir a sus hijos, a sus alumnos, a sus súbditos. Entonces, eso es la soberbia, utilizar el poder que Dios nos da para nuestro provecho y no para humildemente servir al prójimo. Eso es tener el corazón duro. Entonces ahí la semilla de Dios, la palabra de Dios cae, pero esas personas tan soberbias y orgullosas no pueden acoger la semilla por su dureza de corazón. Entonces vienen los pajaritos y se la comen, y los pajaritos son los mismos demonios que hacen que esos corazones soberbios se olviden de la palabra de Dios. Ni siquiera penetra la semilla en esa alma. El segundo tipo de semilla es aquel que vive de manera lujuriosa, que tiene una mirada impura, que se entrega a los placeres de la carne, no solo de orden sexual, también la drogadicción, el alcoholismo, los placeres de la buena mesa, que se da gusto en todo, cree que la felicidad está en satisfacer los deseos del cuerpo. Esas personas son representadas en esta parábola con las piedras. ¿Por qué dice eso? Porque la semilla ahí penetra la semillita de Dios, la palabra de Dios entra, y esas personas escuchan la palabra de Dios de buen talante, con buena intención, pero son superficiales. Entonces la semilla, cuando brota, no puede encontrar profundidad la raíz, porque están todas esas piedras ahí. Las piedras son todos estos deseos lujuriosos que apartan el alma de la búsqueda de Dios, porque no se puede vivir el amor a Dios, no podemos ser santuarios del Espíritu Santo si vivimos en la impureza. Eso está claro, ¿no? Entonces, si pensamos que podemos ser felices sin luchar contra los deseos desordenados de la carne, vamos a tener una vida cristiana superficial, que nunca va a dar mucho fruto. La semilla no puede penetrar ahí, porque seguir a Cristo significa ver a Dios, estar con el Señor. Entonces, una persona que tiene ese sentimiento, ¿no?, de la gula, la lujuria, que no respeta su cuerpo como templo del Espíritu Santo, no soporta estar delante de Jesús, al menos mucho tiempo. No soporta ni siquiera llevar el escapulario de la Santísima Virgen, porque el Espíritu Santo y las cosas de Dios no pueden tomar contacto con la impureza,
con la impureza. Entonces hay que estar dando la pelea en ese punto y dominar, como decía San Francisco de Asís, el hermano asno, que son los deseos desordenados de la carne. Es una difícil tarea, pero es posible. Con la gracia de Dios se puede. Hay que remover esas piedras de nuestra vida. Y entonces ahí dice que sí puede entrar la semilla, pero no da mucho fruto, ¿no? Se quema la plantita, no tiene profundidad, no sirve entonces. Y la última tentación que pone el demonio es la espina. La espina. La espina significa el deseo de la riqueza, dice Jesús, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Dice aquí: el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha las palabras, pero se deja ahogar la semilla por las seducciones de la riqueza. Entonces, cuando el ser humano tiene su corazón puesto en el dinero, en sus bienes materiales, en las cosas del consumismo, del materialismo, tampoco puede encontrar una buena acogida para esa semilla. La palabra de Dios no puede llegar ahí. La espina todo lo invade, ¿no? Entonces, bueno, esas tres posibilidades, ¿no? Que se refieren a las tres tentaciones que empiezan con P, que es la plata, P, el poder y el placer, pueden ahogar o rechazar la semilla de la palabra de Dios. Pongo entre paréntesis que estas cosas que acabo de mencionar en sí no son malas. El poder se puede utilizar bien. El placer, dentro de un orden determinado por Dios, también es positivo. Por ejemplo, el placer sexual dentro del matrimonio y en un contexto de amor, de respeto, perfecto. Fuera del matrimonio siempre es pecado. O el gusto de comer no tiene ningún problema, o de tomarse un buen vino, siempre que haya moderación, que no se llegue a la gula. Entonces, no son malos, pero depende de cómo se usen. Y ni siquiera la plata en sí es mala. Puede ser un medio, como es un cuchillo. Yo el cuchillo lo puedo utilizar para hacer comida, para rebanar el pan, ningún problema. Pero si lo utilizo para matar a alguien, ahí es algo malo. Entonces, estos tres bienes, entre comillas, que están dados por Dios, muchas veces el demonio los presenta como tentación porque los ponemos encima de Dios. Encima de Dios, simbolizando que nosotros colocamos nuestro yo, nuestro egoísmo, encima del amor a Dios. Y eso es el pecado, eso es la idolatría que decía la primera lectura de hoy, ¿no?, del libro Éxodo. El primer mandamiento está expresado así: no tendrás ídolos, no tendrás imágenes, adorarás a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas significa no poner mi yo, ni el yo de otra persona, ni ninguna cosa de este mundo por encima de Dios. Y eso es la humildad. Por eso la semilla de Dios solo entra en corazones humildes. Algunos darán 30 por uno, 60 o 100 por uno, ¿no? Las personas santas, las personas canonizadas, sabemos que fueron los que dieron su 100 por uno. Entregaron su corazón por entero a Dios. Lo único que quisieron fue amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos amó. Hoy celebramos la fiesta de Santa Brígida, que fue una gran santa del siglo XIV y que a pesar de que ella vivía en la nobleza, en la aristocracia, era como una reina, tuvo una hija santa también, otra hija reina, pero esta mujer de Suecia supo desprenderse de todos sus bienes. Después fue religiosa, incluso fundó una congregación, una orden de religiosas, y ella mostró que siendo reina, siendo esposa, siendo hija, siendo hermana, siendo una ciudadana, podía amar a Dios sobre todas las cosas. Con mayor razón cuando fue religiosa, cuando se consagró por entero a Dios, y ahí sí su corazón se apegó por entero a Cristo y era toda su vida un encuentro místico con Dios. Por eso ella recibió muchas revelaciones, tuvo mucho contacto con el mundo, más allá de este mundo físico, con el cielo, con las realidades del purgatorio. También percibió lo que significa el infierno y dio grandes consejos a muchas personas para seguir el buen camino. Entonces fue realmente
una gran santa, considerada una de las patronas de Europa. ¿Y por qué? Porque ella fue humilde. La humildad no significa que uno no pueda pertenecer a una clase social muy alta o media o baja, ser pobre, ser rico. En cualquier estrato social, en cualquier condición, uno puede ser humilde. Lo importante es que todo lo que tenemos, que es un don de Dios, se lo entreguemos al Señor. Todo para servir a Dios. Como muy bien decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Todo para la mayor gloria de Dios y no para mi gloria, para mi envanecimiento, para llenarme de mi propio orgullo. Vanagloria se llama. Todo es para la gloria de Dios. Y así podremos encontrar que la vida es mucho más feliz, hermano. Es mucho más feliz porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, porque la gracia de Dios se reconoce en nosotros mismos. El Espíritu Santo, cuando actúa en nosotros, nos diviniza, nos hace participar de la naturaleza de Dios. Somos otros Cristos, otras Marías, porque María está totalmente inserta en el misterio de su Hijo Jesús. Así sea. Amén.